Hola a todos, mi nombre es Etervina María Cano Marín y actualmente estoy cursando el noveno semestre de Administración de Empresa. Formo parte del grupo 54218. En esta oportunidad me complace compartir con ustedes sobre la asignatura que estoy estudiando, Administración Pública. Dentro de esta asignatura, hablarles sobre la Corte Constitucional. Este órgano desempeña un papel crucial en nuestro sistema legal, interpretando la Constitución y velando por nuestros derechos fundamentales. La Corte Constitucional fue creada para responder a las múltiples deliberaciones sucedidas dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya misión era la edificación de una carta política que reflejara la realidad social, política, económica y cultural de la nación. Como resultado, en la Constitución Política promulgada en 1991, se concibió a la Corte Constitucional como el tribunal de mayor jerarquía en Colombia, en materia constitucional, encargando de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas en el territorio colombiano. Hoy en día, la Corte Constitucional es la ley suprema del país, encargada de la interpretación y defensa de la Constitución Política de Colombia. La Corte Constitucional fue creada mediante el capítulo 4 del título 5 de la Constitución Política de 1991 y su nacimiento data del 4 de julio de ese mismo año, día en el cual esta Constitución fue promulgada. Este alto tribunal constitucional asumió las funciones que hasta entonces ejercía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, conforme con lo señalado en el artículo 239 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 43 de la Ley número 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, artículo 239 de la Constitución Política y 44 de la Ley 270 de 1996. Cabe anotar que los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos y, por otra parte, cabe destacar también que la Corte Constitucional tiene una visión y una misión. Con respecto a la misión, la Corte Constitucional es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución y en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política. Y con respecto a la visión, se refiere a que la Corte será la entidad que mediante su jurisprudencia y ejercicio del control del poder público sea reconocida nacional e internacionalmente. Ahora bien, por otra parte, la Corte Constitucional fue instalada el 17 de febrero de 1992 por el entonces presidente César Gaviria Trujillo y de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política. Hoy en día la Corte Constitucional tiene una serie de funciones importantes, entre las cuales le relaciono 5 funciones, como son: 1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicio de procedimiento en su formación. 2. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo a una asamblea constituyente para reformar la sola Constitución solo por vicios de procedimiento en su formación. 3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, estos últimos solo por vicio de procedimiento en su convocatoria y realización. 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 5. Decidir sobre las demandas de constitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 3 y 41 de la Constitución, por su contenido material o por vicio de procedimiento en su formación. Por lo antes expuesto, y cabe anotar que la Corte tiene diversas funciones, entre las cuales se destacan la revisión de las leyes y actos con fuerza de ley para asegurar su conformidad con la Constitución, así como la resolución de conflictos de competencias entre distintas ramas y niveles del Estado. Además, la Corte Constitucional tiene la función de revisar y decidir sobre las acciones de tutelas que son mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Corte Constitucional juega un papel muy importante en la vida política y social del país, ya que sus decisiones tienen un impacto directo en la interpretación y aplicación de la Constitución, así como en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y además, la Corte Constitucional de Colombia ha generado miles de sentencias desde su creación en 1991, por lo que emiten decisiones sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la revisión de leyes y actos con fuerza de ley y la resolución de conflictos de competencia entre distintas ramas y niveles del Estado. Ahora bien, la cantidad exacta de sentencias emitidas por la Corte varía cada año, pero en el promedio la Corte emite alrededor de 500 a 600 sentencias anualmente. Es importante mencionar que la Corte también emite autos y providencias en el marco de sus funciones, y cabe resaltar que todas las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y tiene efectos vinculantes para todas las autoridades en el territorio colombiano. Además, las decisiones de la Corte son públicas y pueden ser consultadas en su página web oficial. Ahora bien, durante los años de existencia de la Corte Constitucional se han emitido unas significativas sentencias que han suscitado respeto por la labor realizada por esta institución en el país. Entre ellas destaco la sentencia C433 del 21 de la Corte Constitucional de Colombia, la cual aborda el tema del servicio militar obligatorio y la exoneración de las cuotas de compensación militar para los indígenas que acrediten integridad cultural, social y económica, mediante certificación del Ministerio del Interior. Estas sentencias aborda la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el literal J parcial del artículo 2 y del literal B parcial del parágrafo del artículo 26 de la Ley 1861 del 2017, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reserva y la movilización. Los demandantes consideran que la expresión indígena es contraria a la Constitución y para ello exponen dos cargos de inexequibilidad. Uno relacionado con la configuración de una omisión legislativa relativa al no incluir a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en las exoneraciones que regulan los literales objeto de censura, y el otro violación del principio de igualdad y de conocimiento del deber especial de protección de dichas comunidades. Ahora bien, los demandantes impugnan la expresión indígena contenida en la norma alegando que excluyen a las comunidades negras, afrodescendientes y raizales y palenqueras del beneficio de exención del servicio militar obligatorio y del pago de las cuotas de compensación militar, por lo que los demandantes argumentan que esta exclusión viola al principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de Colombia. Sostienen que la diferenciación entre las comunidades indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras carecen de justificación constitucional, decisión que tomó la Corte Constitucional y examina la jurisprudencia constitucional relacionada con la exención etnocultural en el servicio militar obligatorio y la cuota de compensación militar. La jurisprudencia previa ha reconocido la constitucionalidad y de tratamiento legislativo diferenciándose en favor de la comunidad indígena amparados en los artículos 7 y 70 de la Constitución. La Corte destaca la importancia de preservar la diversidad étnica y cultural de la nación y reconoce que la sustracción de un miembro de las comunidades indígenas y negras pueden poner en riesgo su identidad cultural y forma de vida colectiva. La finalidad constitucional de exonerar a estas comunidades del servicio militar y del pago de las cuotas de compensación militar es proteger la diversidad étnica y cultural. En el caso específico, la Corte considera que la exclusión de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras del beneficio de exención es inconstitucional. La decisión se basa en el reconocimiento de que la sustracción de un miembro de estas comunidades también pueden afectar su cohesión y la preservación de sus manifestaciones culturales. La Corte establece la inconstitucionalidad condicionada, permitiendo que los miembros de estas comunidades accedan a la exención del servicio militar y del pago de las cuotas de compensación, siempre y cuando acrediten su condición mediante certificados emitidos por los consejos
comunitarios y el Ministerio del Interior. Muchas gracias.